Bien, mi nombre es Cornejo Rosas Pedro Iván. En este caso yo les voy a exponer un poco acerca de lo que es base de datos NuSQL. Esto bien para la materia de taller de base de datos. ¿Qué son las bases NuSQL? Bien, NuSQL son estructuras de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación como usualmente las vemos en la mayoría de bases de datos. Las bases NoSQL utilizan una estructura de datos en forma de tablas. Estas no utilizan el lenguaje SQL como lenguaje de consultas. Además, no realizan operaciones de join. Y una característica que pueden tener es que tienen una arquitectura distribuida. Bien, existe una amplia variedad de bases de datos NoSQL que podemos utilizar e implementar, entre las cuales destacan las siguientes. MongoDB, que más adelante iremos explicando qué es y cómo se aplica. Y bien, realizaremos una serie de prácticas, además de explicar cómo se instala. También tenemos Apache Cassandra, CouchDB, Redis y Neo4j. Tipos de base de datos NoSQL. Bien, como número 1 podemos encontrar las bases de datos documentales. Estas orientan su funcionamiento a bases alojadas en documentos o tiendas de documentos. Estas bases de datos se utilizan para almacenar, recuperar y administrar datos en formato JSON y están conformados en un formato clave-valor. Entre algunos de los software que nos pueden ayudar a realizar este tipo de bases de datos es MongoDB, CouchDB de Apache, SimpleDB y IBM Lotus. Bien que existen bases de datos orientadas a grafos, las cuales son excelentes herramientas para trabajar datos complejos, nos permiten representar datos en estructuras de grafos y esto es de gran utilidad cuando los datos que vamos a procesar tienen altos niveles de interrelación. Poseen un excepcional rendimiento para responder de forma eficiente al análisis y consulta de datos. Este tipo de base de datos orientadas a grafos los podemos encontrar bien en una plataforma muy conocida como es Twitter. Bases de datos clave-valor. Son modelos no relacionales que utilizan un método simple de almacenamiento de datos. Toma los datos con un conjunto de pares en los que las claves cumplen funciones de identificadores únicos. Brindan grandes capacidades de escalabilidad horizontal y son simples en cuanto a funcionalidad y brindan un alto rendimiento al ejecutar lecturas y escrituras de datos. Entre ellos podemos encontrar el BigTable de Google. Base de datos multivalor. Son sistemas que incorporan diferentes características multidimensionales y manejo de datos. Proporcionan mayor flexibilidad a los datos almacenados, pueden contener listas de valores y además estas bases de datos tienen un nivel de complejidad un poco más elevado debido a que incorporan reglas de normalización para su diseño, entre los cuales podemos encontrar Rocket, OpenQIM y JBase. También tenemos las bases de datos orientadas a objetos, las cuales están conformadas por objetos y son altamente flexibles y admiten lenguajes de programación. Como la programación podemos ver a Java, a Visual Basic o a C++. Algunas de las ventajas que podemos mencionar es que nos dan alto rendimiento y baja exigencia, escalabilidad horizontal, el volumen de datos no es un problema y aparte nos proporciona flexibilidad. Algunas desventajas son que poseen funciones de fiabilidad, aplicabilidad e incompatibilidad en consultas de SQL, como podemos observar. Esos serían algunos datos los cuales nosotros podemos ver. Bien, como podemos observar, se ha descargado nuestro MongoDB. En este caso empezaremos con la instalación, nos aparecerá un recuadro como el que podemos observar, en este caso le damos Next. Podemos ver que nos aparecerá una pantalla para aceptar la licencia, la cual aceptamos y nuevamente Next.
Le damos en la opción de completo para que nuestro sistema tenga todas las funciones. En este caso, el nombre del servicio que tendrá nuestro programa o bien nuestra software o aplicación va a ser MongoDB y le damos en siguiente. Bien, le damos en siguiente para que siga la instalación. Install. Y nos aparecerá un recuadro en donde nos menciona un status y un progress bar donde podremos... Es importante mencionar que se llevarán algunos minutos en esta instalación mientras carga completamente. Una vez instalado podemos ver la pantalla que nos aparecerá. Seguir observando en esta instalación. Nos podemos percatar que Mongo ya casi está instalado y está instalando Compax, el cual es, por así decirlo, la interfaz de MongoDB, y se puede observar una ilustración donde hay una hoja que es el logo característico de MongoDB, el cual se está cargando. Al parecer ya es cuestión de segundos en los cuales nosotros ya podremos observar la interfaz que nos aparecerá una vez que esté instalado. Como podemos observar, nuestra interfaz ya está correctamente instalada, el cual es MongoDB, y vamos a darle clic al botón siguiente, en donde posteriormente nos van a aparecer diversas características, funcionalidades de lo cual es nuestra interfaz. Aquí podemos ver un recuadro con algunas líneas de instrucciones o comandos que se estarán aplicando. También alguna interfaz, algunos datos, configuraciones. Podemos ver el index manager, y más que nada son como un instructivo acerca de cómo utilizar MongoDB. Líneas de comando, como ya lo mencionaba, cómo declarar las instrucciones para poder ejecutar nuestro programa, lo que fungiría como nuestras llaves primarias y llaves secundarias, aunque aquí no se utilizan, y nuestro historial. Vamos a darle Get Started y veamos qué sucede. Como podemos ver, nos aparece un nuevo recuadro donde un aviso de privacidad. Le damos en Start Using Compax y podemos ver que ya nos aparece una pantalla y nos dice que podemos acceder a una nueva conexión, seguido de instrucciones. Como podemos observar, se ve que es una interfaz amigable y sencilla de utilizar. Bien, continuamos. En este caso abrimos ya el CMD, el cual buscaremos MongoDB, dos guiones, y pondremos versión. Esperamos a que nuestro comando cargue. Bien, la instrucción nos menciona que el MongoDB no lo podemos mandar a llamar a través de nuestro CMD, por ende tenemos que irnos a configuraciones o bien a través de nuestro disco local C para posteriormente realizar, agregar más bien nuestra carpeta Mongo al pad. Una vez hecho esto, nos vamos a nuestro disco C. Ya estando en nuestro disco C, lo que queremos es crear una carpeta a la cual nada, yo ya lo había hecho, entonces ya existe la carpeta. Una vez creada la carpeta, le damos clic a ella y nos aparecerá una carpeta con el nombre de DB. Es importante crear esta carpeta con este nombre, ya que ahí se guardarán todos nuestros archivos de MongoDB. Esto no lo hace automáticamente como otros programas, esto hay que hacerlo directamente. De lo contrario, nuestros programas no aparecerán en alguna otra carpeta, tiene que ser específicamente
esta con el nombre DVD dentro del disco C de nuestro ordenador. De nueva cuenta abrimos una pantalla de comandos. ¿Por qué cerramos la anterior? Porque no se vería reflejado el cambio, entonces es importante volver a crear o más bien volver a abrir otra pantalla de comandos para digitar nuestra instrucción. Insertamos el comando que ya anteriormente habíamos dicho, que sería mongo db versión. Esperamos a ver. Bueno, nos vuelve a mencionar que no lo reconoce. En este caso probablemente hay alguna anomalía. Bien, este error me sucedió puesto que no es db, nada más es mongo d y versión. Esperamos un momento. Como podemos observar, ya nos aparecieron los datos correspondientes a la versión de MongoDB y aquí podemos observar que es una versión 4.2.8, la cual es la versión más actualizada de MongoDB. Como el servicio ya se encuentra inicializado, lo que haremos es poner la instrucción mongo una vez que ya hemos dicho nuestra línea de comando. Ponemos la instrucción mongo, nos aparecen todos los datos correspondientes a la aplicación, como aquí podemos darnos cuenta. Como podemos observar, este es un shell de MongoDB con todas las instrucciones que nos aparecen referentes a Mongo. Se está conectando al servicio que ya está activo con el como mencionaba, con el comando mongo d inicializaríamos un nuevo u otro servicio. Si ponemos la siguiente instrucción show dbs, nos aparecerán los servidores o bien las bases de datos que nosotros ya tenemos instaladas o cargadas en nuestro sistema o operador, los cuales, como podemos observar, tienen 0 GB ocupados, o es decir, están vacías, pero estas son nuestras bases de datos que actualmente existen. A partir de aquí podemos empezar a crear una base de datos en MongoDB, o bien usuarios, darle los privilegios y por siguiente los permisos. Una vez hecho esto, ya podríamos utilizar el ambiente gráfico de lo que sería MongoDB. Hasta este punto ya hemos comprendido cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo hacerlo funcionar. Más adelante se realizarán pruebas acerca de la interfaz y por ende prácticas y ejercicios. Esto en general es muy bueno, ya que es una forma adicional que a mi parecer es perfecta para ir desarrollando nuevas habilidades en este tipo de entornos que nos permiten aprender y permiten desarrollarnos profesionalmente. Bien, retomando el tema acerca de la interfaz de MongoDB, para conectarnos haríamos lo siguiente. Para esta nueva conexión utilizamos la siguiente dirección, sería localhost, la cual es mongodb, diagonal, localhost, y el puerto, que en este caso sería 27017. Actualmente no estamos utilizando ningún usuario, sin embargo esto nos va a servir para dar la conexión. Le damos el pequeño botón connect, esperamos un momento mientras se realiza la conexión. Bien, para finalizar podemos observar que esto nos permitirá realizar la conexión. Bien, con esto se podrá concluir la configuración
en la instalación corriente de MongoDB. Agradezco su atención. Hasta luego.